Todo empieza con lo que parecía un simple accidente de tren en Adamuz, en Córdoba. Un fallo técnico, se pensó al principio. Pero lo que la investigación está sacando a la luz apunta a algo mucho más oscuro, una posible conexión con uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido España recientemente. Al principio, claro, la atención se centró en un posible fallo del tren, algo técnico. Sin embargo, a medida que los investigadores empezaron a rascar un poco, el foco se desvió del tren a las propias vías. Y ahí es donde encontraron algo, bueno, algo bastante más preocupante. Y aquí la investigación da un giro de 180 grados. El problema no parecía estar en el tren, sino en las vías sobre las que circulaba. La Guardia Civil encontró varios tramos de carril rotos, lo que abrió una pregunta clave. ¿Cómo es posible que falle la propia infraestructura? Y aquí viene la primera gran sorpresa de esta historia. Porque no estamos hablando de una vía vieja, desgastada por el tiempo. No, de hecho era todo lo contrario. Se suponía que era una infraestructura de vanguardia prácticamente nueva. Es que, a ver, la ironía es tremenda. Muy poco antes del accidente, el gobierno había celebrado a bombo y platillo el rejuvenecimiento de esta línea de alta velocidad, una obra que costó una millonada. Y resulta que el tren descarrila justo en un tramo que, sobre el papel, estaba recién estrenado. Y si esto ya sonaba raro, atención a este dato porque es el que hizo que saltaran todas las alarmas. 7. Ese es el número de fallos de vía que se registraron en ese mismo tramo de Adamuz después de la supuesta renovación. 7 fallos, en una vía que debería haber estado impecable. Claro, 7 fallos en una vía nueva no es casualidad. Eso huele a otra cosa. Así que, lógicamente, todas las miradas se giraron hacia las empresas que llevaron a cabo la obra. ¿Quiénes eran? Y sobre todo, ¿cómo consiguieron un contrato tan importante? El contrato se lo llevó una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que básicamente es un consorcio de varios gigantes de la construcción. Y ahí vemos nombres muy conocidos, como Asby y Ferrovial, que de hecho participaron en las 2 fases del proyecto. Y estamos hablando de muchísimo dinero, cerca de 100 millones de euros en total, sumando suministros. La fase más importante de la adjudicación, la primera, se cerró en 2021. Y aquí hay que quedarse con un nombre clave. Por aquel entonces, el ministro de Transportes era José Luis Ábalos. Y es justo aquí donde la investigación de un accidente local, en un pueblo de Córdoba, conecta de repente con uno de los mayores escándalos de corrupción política de España de los últimos años. Para ponernos en situación, el caso Koldo investiga en resumidas cuentas una presunta trama para amañar contratos públicos. La sospecha es que una red de empresas, con la ayuda de gente de dentro del Ministerio de Transportes, se llevaba a adjudicaciones millonarias. Y la conexión es directa, no hay que darle muchas vueltas. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tiene documentadas reuniones de alto nivel entre la constructora Asby, una de las que renovó la vía, y funcionarios clave implicados en la trama. El vínculo parece más que probado. En el epicentro de la trama está Koldo García, el ex asesor del ministro. La investigación apunta a que presuntamente recibía pagos de hasta 6.000 euros al mes por parte de una constructora, una cifra que, ojo, él mismo parece confirmar en algunas de las conversaciones que le grabaron. Bien, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo se conecta todo esto, la presunta corrupción, con un desastre de seguridad pública? Bueno, pues la respuesta podría estar, literalmente, en los materiales. La teoría principal de los investigadores es tan simple como aterradora. Para sacar más tajada del contrato, para aumentar el margen de beneficio, las empresas podrían haber usado materiales más baratos y de peor calidad de lo que se había estipulado. No hablamos de sobrecostes, sino de un posible fraude en los propios componentes de la vía. Aquí se ve perfectamente el peligro. El acero para las vías de alta velocidad necesita un tratamiento térmico muy específico, muy preciso y muy caro para garantizar su dureza. Si se escatima en ese proceso para ahorrar costes, el metal se vuelve frágil, quebradizo y se puede romper. Justo lo que se sospecha que ocurrió en Adamuz. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que quizá es la más importante de todas. ¿Cómo es posible que esto pasara? Se supone que existen controles. Alguien debería haber estado supervisando todo el proceso, ¿no? Pues bien, el supervisor oficial es Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias. Su trabajo es precisamente ese, supervisar la obra y hacer pruebas de laboratorio a los materiales. Por lo tanto, si se usaron componentes de baja calidad, solo hay 2 opciones. O fue una negligencia gravísima por parte de Adif, o fue directamente complicidad. Y así es como lo que empezó como un aparente fallo técnico en una vía de tren se ha convertido en un caso que cuestiona los propios cimientos del sistema. La supervisión, la integridad de los contratos públicos y, en última instancia, la confianza en que las infraestructuras por las que pagamos todos son seguras.